Por más aquí en Arriba Bogotá, y nuestro compañero Daniel Arévalo nos entrega información de lo que pasó en las últimas horas en el caso de el estilista Mauricio Leal. El acusado del asesinato del estilista y de su mamá es el propio hermano. ¿Recuerdan este caso? Pues en las últimas horas se conoció que Johnny Leal, fue condenado por asesinato. Adelante, Daniel, cuéntenos un poco más en qué va el caso, cuántos años de prisión va a pedir la Fiscalía. Adelante. Aníbal, efectivamente muy buenos días. Recordemos que la Fiscalía, en medio de la última diligencia judicial llevada a cabo el día de ayer, pues pidió una condena ejemplar por estos hechos. Unas audiencias que completaron ya varios meses y que pues ya han llegado prácticamente a la conclusión del juicio oral, donde se emitió el sentido de fallo condenatorio. Esa petición de esa condena ejemplar, por supuesto, también se sumó la representación de víctimas en este proceso, quienes han estado pues al tanto desde el inicio de la misma, desde la captura de Johnny Leal. Recordemos diferentes situaciones que se presentaron a lo largo de las diferentes diligencias. En un inicio, Johnny Leal accediendo a un preacuerdo con la Fiscalía, sin embargo, meses después, echándose para atrás de dicho preacuerdo y comenzando toda esta etapa de juicio oral, donde la Fiscalía presentó sus pruebas. Todos los partícipes en esta parte judicial pues presentaron sus elementos materiales probatorios, y ya la juez el día de ayer pues emitió ese sentido de fallo condenatorio. Ya está a la espera de que se dé la lectura del fallo y por supuesto se conozca cuánto tiempo tendría que pagar en prisión. Pero ¿cómo recibieron las víctimas precisamente toda esta decisión? Hasta ahora saludamos al doctor Elmer Montaña, él es representante de las mismas en todo este proceso judicial. Doctor Elmer, buenos días, bienvenido Arriba Bogotá, y comenzar preguntándole precisamente como apoderado de víctimas, ¿cómo reciben las mismas esta decisión que se tomó en las últimas horas por parte de la juez? Siete minutos de la mañana. Bueno, vamos a establecer nuevamente esa comunicación sobre este caso tan importante que finalmente tiene una decisión por parte de la Fiscalía. La Togada pues ha pedido, como Daniel lo expresó hace algunos minutos, una pena aproximada de 60 años para poder darle justicia a este caso que conmocionó al país, de la familia Leal. Vamos a ver en qué terminó esta audiencia en la que se le pidió una pena aproximada de 60 años. Un juez de conocimiento determinó la culpabilidad de Johnny Leal en la muerte de su hermano, pero también de su madre, Marleny Hernández. El estilista Mauricio Leal, 2 años después, tras un amplio proceso largo, extenso, y finalmente llegó a una sentencia final declarándolo culpable. Lo que parecía una novela sin conclusión hoy llegó a su fin, luego de que la juez 55 de conocimiento dictara un sentido de fallo condenatorio contra Johnny Leal, tras la solicitud de la Fiscalía de una máxima pena por el homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández en noviembre de 2021. Fue el primer sujeto que observó sin vida a los ciudadanos Mauricio Leal Hernández y Marleny Hernández Tavares, describiendo la forma en que los cuerpos se encontraban, resaltando la presencia de un cuchillo incrustado en el abdomen de Mauricio Leal Hernández. Johnny no solo pagará cárcel por homicidio agravado, sino también por haber intentado modificar la escena del crimen y suplantar la identidad de su hermano, enviando mensajes a sus amigos y allegados antes de su muerte, a lo que él nuevamente se declaró inocente. En efecto, existió una alteración de la escena de los hechos, no solo en consideración a la manipulación de los cuerpos de los occisos en el cuarto de Mauricio Leal Hernández, sino que se determinó el despliegue de actos dirigidos al ocultamiento y destrucción del elemento material de prueba. La Fiscalía logró demostrar que ingresó a la vivienda de su hermano el 21 de noviembre de 2021 hacia las 11:37 de la noche y permaneció allí hasta las 11 de la mañana del día siguiente. En ese tiempo habría asesinado a su madre y a su hermano. Se determinó que tanto el deceso de Mauricio Leal como de Marleny Hernández correspondió a un homicidio violento. A esta conclusión llegó por los galenos al analizar los hallazgos y signos encontrados en los cuerpos de los occisos. En los próximos días se conocerá el monto de la condena en su contra. Sin embargo, Johnny Leal podría pagar entre 40 y 60 años de prisión. Mientras tanto, seguirá privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Más de 2 años de un proceso muy doloroso para la familia, también para el país, porque se
conmocionaron, por supuesto, todos los sectores y las familias que rodearon a este estilista y a su madre, pues tenía un gran reconocimiento en la farándula colombiana, pero también en el sector del estilismo. Vamos de inmediato con Daniel, porque él precisamente tiene en entrevista a Elmer Montaña, quien es el representante de las víctimas, y por supuesto ya hay reacciones frente a lo que podía pedir la Fiscalía, pues una pena podría llegar hasta los 60 años, Daniel. Así, Elina, pues precisamente como usted lo indica, retomamos comunicación con el doctor Elmer Montaña, pues para conocer precisamente esa posición de las víctimas en medio de todo este proceso judicial. Nuevamente los saludo, doctor Elmer Montaña, pues precisamente cuestionarle sobre esa posición de las víctimas luego de conocerse ya este sentido de fallo condenatorio que se emitió por parte de la juez. Buenos días. Bueno, las víctimas están satisfechas con la decisión adoptada por la jueza 55 Penal del Circuito de Bogotá al emitir este sentido del fallo condenatorio en contra de Jonier Leal. Era lo que esperábamos. Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación daban cuenta que en efecto Jonier Leal asesinó a su señora madre y a su hermano, pero que además había intentado enmascarar esa situación presentándola como si hubiera sido un homicidio-suicidio, alterando la escena del crimen. Por esa razón también el fallo condenatorio tiene que ver con el delito de alteración, destrucción de elemento material de prueba. La Fiscalía pidió una pena de 60 años de prisión. Esa pena ha sido también solicitada por la representación de víctimas porque consideramos que la gravedad del hecho, pero también las circunstancias, especiales circunstancias de crueldad en que se cometieron esos homicidios, permiten o permitirían a la señora juez que le imponga esta pena máxima de 60 años de prisión. Vamos a esperar el 14 de junio, el día en que la señora juez ya pronunciará su decisión a través de la sentencia que emitirá ese día, si en efecto pues tomará en consideración esta solicitud de la Fiscalía y de la representación de víctimas. Doctor Elmer Montaña, muchas gracias, y precisamente pues les contamos cómo ha sido todo este proceso judicial precisamente que se ha rodeado. Pues fueron varios años de diferentes diligencias judiciales donde se llevaron a cabo diferentes pruebas presentadas por parte de la Fiscalía, diferentes pues cuestiones presentadas también por la defensa de Jonier Leal. En el siguiente informe les contamos qué ha pasado con este caso. 22 de noviembre de 2021. Fue encontrado sin vida el cuerpo de Mauricio Leal y su madre en la casa ubicada en La Calera. El CTI asume la investigación. 24 de noviembre de 2021. Se conoce una carta encontrada en la escena del crimen, la cual sugiere que Mauricio habría acabado con su vida y la de su progenitora. 14 de diciembre de 2021. El fiscal general Francisco Barbosa confirma que se trató de un doble homicidio y comienza una nueva investigación. 14 de enero de 2022. Jonier Leal es capturado por la Fiscalía y en audiencia se revelan pruebas que señalan al capturado de ser el asesino de su madre y hermano. En este procedimiento, Jonier Leal no acepta los cargos. 18 de enero de 2022. En la audiencia de medida de aseguramiento, el acusado pide la palabra y acepta todos los cargos. 4 de febrero de 2022. Jonier Leal firma un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En este acuerdo se estipula que la pena podría ser de 27 años de cárcel. 22 de abril de 2022. Leal se declara inocente de los delitos que se le acusan y pide a la jueza rechazar el preacuerdo. 7 de septiembre de 2023. El abogado Daniel Peña asume la defensa de Jonier e intenta demostrar la inocencia de su cliente con el recurso de prueba sobreviviente. El proceso avanzó y la defensa busca dar por finalizado el caso por vencimiento de términos. 12 de enero de 2024. Daniel Peña, abogado de Leal, presentó una apelación a la decisión y acusó a la jueza de no haber estudiado minuciosamente el tiempo transcurrido desde la captura, luego de que se solicitara el vencimiento de términos. Doctor Montaña, precisamente ahí estábamos viendo ese recuento de este proceso, pues todo lo que rodeó la muerte de Mauricio Leal y su señora madre, precisamente las diferentes maniobras de la defensa de Jonier Leal. ¿Cómo califican ustedes desde la representación de víctimas todo este proceso judicial que se llevó a cabo pues durante más de un año, las diferentes situaciones? Recordemos de igual manera cuando Jonier Leal decidió echar para atrás ese preacuerdo y enfrentarse a todo este proceso de juicio oral que pues ahora resulta en ese sentido de fallo condenatorio.
¿Cómo se calificaría todo este proceso que se lleva a cabo en los últimos meses? Bueno, aquí es evidente que quien ha tenido las riendas de la defensa no han sido propiamente los abogados, sino Jonier Leal. Recuerden que en un primer momento él reconoció de manera libre y voluntaria haber cometido los homicidios, aceptó prácticamente los cargos. Hay un error gravísimo de la juez 14 penal municipal, confusión de control de garantías, que no tramitó esa aceptación de cargos. Y de esa aceptación para asumir las consecuencias del juicio oral y público. La Fiscalía le había ofrecido a él en aquel entonces una pena de 26, la posibilidad de que quedara libre, cumplir más o menos unos 15, 16 años. No aceptó esa propuesta de la Fiscalía, se planteó que se sometía a un juicio justo, obtuvo un juicio justo y ahora va a tener una sentencia justa, que yo creo que sería la de 60 años. Ahora bien, ayer nos sorprendió ya terminando la audiencia con la noticia del poder a su abogado, que prácticamente señaló y que retornaba o le daba de nuevo el poder a su abogada Ana Juliet, quien sería la encargada de presentar ante el Tribunal Superior de... Demuestra pues que esta defensa la ha manejado Jonier Leal a su antojo, ha cometido gravísimos errores, desaprovechó la oportunidad de ese preacuerdo que le ofreció la Fiscalía y ahora pues por una sentencia que creo va a ser la sentencia más alta que podía recibir de acuerdo con la ley penal colombiana. Todo eso debido a los disparates, a los errores gravísimos que Jonier Leal ha cometido en este caso. Doctor Montaña, le saluda Alina Pulido aquí desde el estudio de Arriba Bogotá. Quiero preguntarle cuál fue la prueba determinante para que ayer se pudiera finalmente acabar con este proceso tan largo, y también le quiero preguntar cuál es el impacto en una familia, en la familia Leal, que este proceso haya tenido todo este tiempo para esclarecerse. Bueno, yo creo que ahí hay una... Hay abundosa carácter indiciario que demuestra la participación de Jonier Leal en estos hechos. Esa fue la tarea que hizo la Fiscalía General de la Nación. La mayoría de estas evidencias en la escena del crimen, pero yo creo que la prueba más importante, la que concatena todos estos indicios de presencia en el lugar de los hechos, el indicio de... Bueno, vamos a mejorar esta comunicación. Es una entrevista muy importante en este momento, por supuesto, para el país, para la familia. Es el representante de las víctimas, Elmer Montaña. Le agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Más adelante restablecemos esta comunicación, Aníbal, para hablar sobre este caso que conmocionó al país, pero que también es un buen ejemplo de la jurisprudencia de cómo un proceso puede terminar con el dolor de una familia y tener un responsable tras las rejas, en el caso de Mauricio Leal y su madre. Muy bien, y por... Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.